Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se le entregó a la joven y ella se le entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acabamos de escuchar en el Evangelio este episodio que narra cómo la fama de Jesús viene comparada a la fama de Juan el Bautista, y acabamos de escuchar también el martirio de Juan el Bautista por manos de Herodes. Entonces, este episodio tiene una riqueza de temas de lo que podríamos hablar. En primer lugar, podríamos hablar un poquito sobre la dureza del corazón de Herodes, pero más que todo también la dureza y el resentimiento que existe en el corazón de Herodías. La otra cosa que podríamos hablar es también la influencia que tiene este resentimiento del corazón Herodías sobre su hija, ¿verdad? Y entonces, al momento en que la hija le pregunta a su madre ¿qué le pido?, ella ve en esa oportunidad, en vez de pedirle riquezas, en vez de pedirle vestidos, en vez de pedirle casas, palacios, pues le pide la cabeza de Juan el Bautista como fruto de ese rencor, de ese resentimiento que ha provocado un odio en el corazón de la madre, y que eso lo transmite también a su hija. También de otro tema que podríamos hablar que aparece en este evangelio es sobre todo también cómo Herodes, por complacer una promesa que ha hecho a una persona, pues termina sacrificando a un hombre que él mismo consideraba recto y santo. Entonces, ciertamente, queridos hermanos, este episodio tiene una riqueza inmensa, pero solamente tenemos un par de minutos para poder comentarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comentar un poquito sobre el concepto global de por qué se nos presenta el martirio de Juan el Bautista. Ciertamente, queridos hermanos, nosotros sabemos que la misión de Juan no se acababa con el bautismo del Señor. Él simple y sencillamente había apuntado el dedo al Mesías y decía: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Pero había gente que, pues, cuando Jesús no estaba ahí, seguía a Juan, escuchaba el mensaje de Juan. Y entonces Juan daba mensajes muy concretos: arrepiéntanse, entren en la conversión, déjense guiar por Dios. Y fíjense que cuando ese mensaje encuentra un corazón duro,
muchas veces ese corazón duro se resiste a modo tal de que después se quiere imponer frente a ese mensaje de conversión. Y entonces eso fue lo que le sucedió a Herodes. Herodes no aceptaba ese mensaje de conversión por la dureza de su corazón, y al final le llevó incluso a aceptar la muerte de Juan el Bautista por manos de ese verdugo que simple y sencillamente seguía órdenes de la hija de Herodías, que por un baile pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ciertamente el mensaje de Juan es claro, el mensaje de Juan es fuerte, el mensaje de Juan llega al corazón, pero cuando el mensaje se topa con un corazón duro, y lo mismo sucede con el mensaje de Jesús, cuando llega a un corazón duro, ese corazón duro muchas veces no es capaz de entrar o de comprender, o sea, lo comprende con la cabeza, pero no lo puede comprender con el corazón. ¿Por qué? Porque ese mensaje no puede penetrar en una piedra. Queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso que nuestros corazones nunca sean duros, sino que nuestros corazones sean de carne, que palpiten, y que palpitando también puedan recibir con mansedumbre esa palabra que nos lleva a mantenernos en el camino del Señor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.